ECO 360. Según información publicada en el diario La Estrella de Panamá el día de hoy, y también se había escuchado esto en días anteriores, el Partido Cambio Democrático ha anunciado que presentará el día viernes acciones legales que ellos mencionan que sería ante la Corte Suprema de Justicia, cuyo propósito sería evitar que la Asamblea Nacional pueda instalarse el 1 de julio. El argumento principal, o por lo menos el argumento que han hecho público, que la Asamblea no puede instalarse de manera incompleta. Revisemos la composición de la Asamblea Nacional según los resultados del 4 de mayo. Sacando las impugnaciones, es decir, sin tomar en cuenta las impugnaciones, los resultados del 4 de mayo nos ponen con Cambio Democrático con un total de 30 diputados, PRD 25, Panameñismo 12, Molirena 2, Partido Popular 1, Libre Postulación 1. Y según los datos que hemos analizado y escudriñado, las impugnaciones que se encuentran ahora mismo en trámite en el Tribunal Electoral podrían poner en juego hasta 15 curules, es decir, 11 curules del oficialismo y 4 curules de la oposición. Esto quiere decir, si hacemos la aritmética, que una vez se decidan estas impugnaciones, podría verse afectado el balance de poder en la Asamblea Nacional de acuerdo a la composición presentada inicialmente. Hoy nos acompaña para tratar este tema el doctor Guillermo Márquez Amado. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar acá. Mucho gusto. Entrémosle a este tema. Cambio Democrático buscaría a través de esta acción que anunciaron hoy que presentarían, evitar la instalación. ¿Se puede instalar la Asamblea aunque esté incompleta porque hay que sacar obviamente los diputados que están bajo impugnación? Mire, el artículo 149 de la Constitución Política dispone que la Asamblea se instala por derecho propio el día 1 de julio de cada periodo de sesiones. No dice que tiene que instalarse ni con 50, ni con 70, ni con 25, ni con nada, sino que puede sesionar por derecho propio, de tal manera que eso queda al reglamento de la Asamblea, que también es ley de la República. No llega al nivel que tiene la Constitución Política, pero sí es ley de la República. Y en ese caso lo que dispone la ley es que a la Asamblea, en la Asamblea se acreditan los diputados que tienen las credenciales otorgadas por el Tribunal Electoral y que el Tribunal Electoral le comunica a la propia Asamblea Nacional, de tal manera que mientras el Tribunal Electoral no ha agotado el procedimiento de todos los casos de impugnaciones, pero sí ha agotado las proclamaciones de aquellos que sí no tienen cuestionamientos. Independientemente de cuántos sean. Independientemente de cuántos sean, esas credenciales y esa comunicación que envía el Tribunal Electoral a la Asamblea son válidas. Vayamos un poquito más allá. Claro. ¿Puede sesionar esa Asamblea? ¿Puede operar como lo dicta la Constitución, aprobar leyes y ejercer sus funciones constitucionales? Es posible que requiramos para el futuro algunas puntualizaciones que hagan esto más claro. Yo no descarto eso como posibilidad. Pero en este momento, siempre, pero no quiero entrar en disquisiciones que parezcan que son interpretaciones propias. Okay. Siempre que las personas que hayan sido comunicadas por el Tribunal Electoral a la Asamblea Nacional estén presentes y constituyan por lo menos quórum, los quienes estén presentes, se puede sesionar válidamente. Entendiéndose la mitad más uno. Entendiéndose la mitad más uno. Eso, por ahí, a pesar de que tenemos que ajustar algunas cosas, podría interpretarse que puede ejercer sus funciones constitucionales. Pero yo creo que hay que ir inclusive un poco más allá. Okay. Porque la Constitución y las leyes que procuran ser sabias y que procuran prever
todas las posibilidades para que la institucionalidad opere, dispone que el presidente de la República tiene que tomar posesión el 1 de julio del periodo que le corresponde. Primeramente ante la Asamblea, según el Las 181, alternativas, creo. 181 o 4, no me acuerdo. 182, creo. Ante la Asamblea en primera instancia. Pero si no se puede ante la Asamblea, por cualquier razón, por la razón que sea, hubo un terremoto, se cerraron las calles y los diputados no pudieron llegar, se incendió el Palacio Legislativo, bueno, ante la Corte Suprema de Justicia. Pero todavía la Constitución previsora establece, bueno, y si en la Corte Suprema tampoco se puede, Notario. entonces dice el notario. Y aún va más allá y dice, es que tampoco hay un notario. Bueno, entonces 2 ciudadanos que actúen como testigos, como ocurrió precisamente el día de la invasión. Sí, iba precisamente a traer eso de vuelta, que se tomó posesión en una base militar frente a, creo que el presidente de la Corte Suprema. No, fueron 2 notarios. Perdón, 2 personas, 2 ciudadanos. Se utilizó la figura, se utilizó la última alternativa la última de las que daba la alternativas. Constitución. Pero además yo le quiero decir otra cosa. Esas tácticas politiqueras que parece querer entronizar cambio democrático una vez más. Sí, no sé, no, una todavía vez más, están ahí. A lo que nos llevan es a la conclusión casi que indiscutible a estas alturas de que ese partido no vale la pena. Porque no está pensando en la institucionalidad, No está sino en pensando el en Panamá. estorbo. Sí, Está pensando en en estorbar la gestión en del nuevo torpedear las cosas. Sí. Lo cual hace mucho sentido con la situación que tuvimos durante 5 años de que la institucionalidad siempre estuvo huérfana de apoyo de ese partido. Ahora bien, precisamente en esa línea, ¿le ve algún sentido jurídico a esta acción que pretende evitar que se instale la Asamblea? Que en la misma Constitución usted cita que habla de por derecho propio. Mire, Me parece que... yo le voy a decir con toda franqueza, si hay alguna institución desacreditada en la República de Panamá, son la Asamblea y lamentablemente, y yo estudié Derecho porque yo amo la justicia, la administración de justicia. Entonces, si aquí cierran la Asamblea mañana y cambian a todos los, o se cambiaran, se murieran todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual de ninguna manera quiero que ocurra, pero si eso ocurriera, el país amanecería feliz y contento, porque tendría la opción de renovar esos 2 cuerpos que sienten que son un cáncer para la sociedad. Y no es fácil renovarlos de manera no es fácil natural renovarlos dentro de la constitucionalidad. Así es que lo que estarían es ofreciendo en bandeja de plata la oportunidad de que se tomen medidas jurídicas que efectivamente permitan, digamos, que la disolución del Parlamento, aun cuando yo estoy consciente de que esa no es una medida procedente desde el punto de vista constitucional y legal en una circunstancia como esta, y el llamamiento a una constituyente. Podría ser ese el camino. Ahora bien, un último punto también con respecto a este tema. Las impugnaciones podrían, don Guillermo, ¿no cree usted, afectar el balance de poder que existe ahora mismo en la Asamblea? Sí. Dependiendo del resultado, porque tenemos 14, 15 curules que podrían estar en juego, la mayoría de ellas de cambio democrático, y si se llama elecciones, para poner un escenario a la mitad o en la mitad de las impugnaciones, podría haber incluso un acuerdo entre PRD y panameñismo a la hora de los candidatos, etcétera, y alterarse el resultado que tuvimos, no el resultado, alterarse el balance de poder. Balance, sí. Y estar las mayorías en cambio el fondo democrático en detrimento, que tal vez es un poco lo que están tratando de evitar, ¿no? Eso es probablemente a lo que están apuntando, y en el fondo lo que están haciendo es maquinar la posibilidad de hacer alianzas y tener controles de alguna manera, haciendo valer las truculencias que desempeñaron durante el proceso electoral, utilizando abiertamente los recursos del Estado para favorecer candidaturas de su propio partido, la intromisión abierta y descarada del presidente de la República en el proceso electoral y la influencia
de los cargos públicos que tuvieron muchos funcionarios que se dedicaron a hacer campaña política, con lo cual violaban el artículo 138, creo, de la Constitución Política, el 30 y el 32 del Código Electoral, que prohíbe expresamente eso. Si tuviéramos un fiscal electoral que tuviera amor propio, respeto por las responsabilidades de su cargo, en estos momentos estaría adelantando procesos en contra de esas personas. ¿Podemos hacer algo para, como sociedad, establece nuestra institucionalidad constitucional algún mecanismo para poder sacar al fiscal electoral de su cargo por estas omisiones? Sí, claro, porque hay omisiones en el ejercicio de su cargo. Lo malo es que como aquí se atentó durante tanto tiempo contra la institucionalidad, ahora quien podría hacer eso, enderezando una investigación para lo cual ya se han interpuesto denuncias, es la Procuradora General de la Nación. Pero todos sabemos que fue recientemente recomendada y nominada por el presidente de la República, que no hace nada sin una segunda intención. O deja de hacer siempre con una segunda intención. Iba a decir eso. Entonces, la Procuradora General de la Nación ha lanzado cortinas de humo diciendo que ella está investigando, que va a hacer, pero lo cierto... Pero después de que dijo en una entrevista que era la Contraloría la que tenía que hacer los auditos, y luego ella investigar. Pero en cambio, parece muy diligente y acuciosa cuando le pide a los magistrados del Tribunal Electoral que se despojen de su inmunidad. Pero eso no lo ha hecho con el propio fiscal electoral, que también tiene inmunidad y a quien también le puede pedir que se despoje de su inmunidad, y si no, pedirle a los magistrados que se la quiten. Por allí, nada. Pero eso no lo hace. Porque en el fondo ahora tenemos la responsabilidad y debemos hacerlo con espíritu de armonía y con objetividad y tan serenamente como sea posible, aparte de todas esas revolturas del hígado que nos causan estas cosas, a quienes tenemos respeto por la institucionalidad, para reconstituir un Estado de Derecho moderno y como Dios manda, que trabaje en función del interés de la población, por el bien común, en otras palabras, y no por los intereses de los inversionistas allegados al presidente o del propio presidente. Estábamos hablando de eso precisamente aquí antes que llegara usted, de los conflictos de intereses y de los negocios. Usted mencionó la constituyente. Ese es un tema que definitivamente viene en algún momento, en los próximos años. ¿Cree usted que Juan Carlos Varela habla de 2015, ¿no?, para empezar el proceso? ¿No está viendo usted señales que podrían tal vez recomendarle al presidente Varela adelantar el plan de constituyente? Yo estoy firmemente convencido de que el presidente Varela va a necesitar, para la salud de su gobierno, de la democracia panameña y del propio Estado y toda la población, que ese calendario se adelante. Porque de otra manera el proceso va a ser más angustioso, va a tener mayor desgaste cuando se decida hacerlo y vamos a tener en posiciones más polarizadas. Y eso no es sano para comenzar a hacer una labor de constituyente. Yo coincido con su posición porque yo creo que las alianzas que se están negociando con el PRD en este caso son tan frágiles porque hay tantos intereses detrás de algunas de las figuras que están allí mismo negociando, que están en esos partidos, que el riesgo político para Juan Carlos Varela pareciera, aunque suene un poco arriesgado, pareciera menor el riesgo político y quedaría mucho mejor dejándole al país a través de una constituyente que arriesgándose a hacer estos acuerdos con estas personas del PRD. Además pueden cambiar de un momento para otro. ¿Sí? A mí ese acuerdo de gobernabilidad puede cambiar a la semana siguiente. Claro, ¿Cómo? Y ya hemos tenido experiencias en ese sentido. Yo francamente pienso que el presidente Varela debería acercarse un poco más a sus más fervientes aliados, los que lo llevaron a la presidencia de la República, que es la sociedad civil con los independientes fundamentalmente, que es el mayor, no es el mayor partido político porque no es un partido político, no, pero es la porción, el sector de la sociedad que más simpatizantes tiene.
y que hacen fácilmente el 45%. Y ese grupo quiere una constituyente. Y ese grupo quiere una constituyente y no tiene aspiraciones para ejercer cargos públicos, etcétera, sin perjuicio de que muchos de ellos se sentirían halagados y se sentirían que si los invitaran podrían servir, pero no porque quieran necesariamente hacerlo, sino porque a lo que sí apuntan es a que el país merece un mejor futuro. Muchísimas gracias. Ese fue el doctor Guillermo Márquez Amado aquí en ECO 360. Eso ha sido todo nuestro recorrido por las informaciones más importantes en el plano local e internacional en ECO 360. Nos vemos mañana a la misma hora. ECO 360.